Bienvenido como siempre, gracias por tomar su tiempo para apartarlo y tomarlo para pasar este momento junto con nosotros para estudiar de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida de parte de la Misión Bíblica Bautista La Verdad en San Pedro de la Paz y la Misión Bíblica Bautista Los Pilos en Cañete. Sepa que están en nuestras oraciones y espero que nosotros también estamos en las suyas. Les invito a tomar sus himnarios si tienen una copia de las nuestras y buscar el 147, Las pisadas del Maestro. Dice en la primera estrofa: quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Vamos a estudiar la vida de David, seguir nuestra serie de estudios de la vida de David, y vamos a ver que él tenía que imitar, seguir el andar del Maestro. 147. Seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él, pues me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viéndolo a él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Quiero seguir el andar del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Disculpen mis errores, ando distraído porque el lugar donde tengo el púlpito no es el ideal, así que vamos a cambiarlo. Pero por mientras puede buscar el 153 y yo voy a ajustar la cámara. 153. Bien, espero que estemos mucho mejor ahora, aunque veo que la luz está reflejándose en la guitarra y espero que eso no sea una distracción. También tengo libros detrás de mí que espero que tampoco distraigan. Estamos haciendo lo mejor que podemos con el espacio que tenemos. Estamos en una iglesia en Michigan y esta iglesia tiene un colegio cristiano, entonces estoy ocupando una sala. Están de vacaciones de verano acá. Uno dice, tal vez, ¿por qué no usar el púlpito donde el pastor predica? Y la respuesta es ahí, el espacio es muy grande y mi voz se pierda. Entonces hay mucho que considerar. Lo que más me molestaba fue la luz en el otro lugar donde estaba hace un minuto. Pero acá tampoco es perfecto. Vivimos en un mundo de imperfección, así que ¿para qué anticipar o buscar la perfección? Pero el 153, volviendo al tema, tentado no cedas.
Vamos a ver en la vida de David que tenía muchas tentaciones. Casi siempre, no siempre. Casi siempre resistió. Y dijo, no, yo voy a seguir, voy a obedecer a Dios. Y esa debería también ser nuestra respuesta. 153. Confiar en la promesa de 1 Corintios 10:13, donde la Biblia dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. David no tenía esa promesa. Tal vez la conocía por medio del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos esa promesa y deberíamos aprovecharnos de ella sabiendo que podemos resistir, sabiendo que podemos vencer, gracias a Dios. Les invito ahora a tomar sus Biblias. Sería bueno si yo tuviera una copia de mis notas en mi mano, ¿cierto? Y buscar Salmo 59. Cuando encuentren Salmo 59, pon un papelito ahí, un dedo ahí, lo que sea, y busque 1 Samuel 19. Vamos a estar en los dos pasajes. Usted sabe muchas veces, bueno, muchos de los salmos fueron escritos por David. Entonces, muchas veces cuando estudiamos la vida de David, vamos a estudiar los hechos, los actos, los eventos que sucedieron en un libro como 1 de Samuel. Más adelante tal vez también estaremos en 2 de Samuel. Pero vamos a estudiar los actos o los eventos que sucedieron. Y luego vamos a ir a los salmos para ver qué es lo que estaba pensando David. ¿Qué es lo que él quería comunicar a Dios o a otras personas? ¿Qué es lo que él quería lograr con su vida? ¿Por qué es que hizo lo que hizo? Entonces hoy vamos a encontrarnos en 1 Samuel 19 primero y luego vamos a ir a Salmo 59. Tengo un vaso de agua por aquí en algún lado. A veces en nuestras vidas miramos las circunstancias y pensamos, vemos la forma en que las otras personas nos han tratado, más bien dicho, maltratado, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está sucediendo esto?
Dios, si realmente estás ahí, ¿por qué dejas que me traten así? Dios, ¿qué pasa? Y luego nos preguntamos, ¿cómo debo responder? ¿Qué debo hacer yo en medio de estas dificultades? Ahí justo se encontraba David en nuestro pasaje. En 1 Samuel 19, capítulo 20 también. Y más adelante David se encuentra justo ahí. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me tratan así la gente? ¿Y qué debo hacer yo? Parece que su vida se va de mal a peor. A pesar de que había recibido la promesa de Dios de que iba a ser rey, a pesar de que había sido ungido por el profeta de Samuel, va a ser el siguiente rey, pero en este momento no está disfrutando de esa promesa. En este momento, al parecer, está puro sufriendo, esperando la promesa. Me hace pensar mucho en el estudio que vimos hace, no sé, tal vez un año, en la serie de la fe, definiendo la fe verdadera a base de Hebreos capítulo 11. En verdad es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Lo cito mal tal vez. Pero definimos a la fe cuando uno cree tanto a las promesas de Dios que afecta mi actuar. Y aquí David tenía que creer las promesas de Dios y dejar que esas promesas afectúen o cambiasen su forma de actuar. Y muchas veces, como vimos en Hebreos, las promesas de Dios o las bendiciones de Dios, algunas de las promesas de Dios son para el futuro y no son para hoy. La promesa de que estaremos en el cielo es una promesa futura y no para hoy. Sin embargo, hay muchas promesas que Dios nos ha dado para hoy también. No estaba en mis notas, me desvío del tema. Pero aquí David, su vida va de mal a peor. A pesar de que sería el próximo rey, a pesar de que había logrado una victoria tremenda sobre Goliat, a pesar de todo eso, ahora el rey, Saúl, quiere matarlo. Intentó primero matarlo con una jabalina. David escapó. En verdad, tal vez muchos adolescentes digan, claro, mátame con una jabalina, a mí no me vas a alcanzar. No sé, de alguna forma Dios lo protegió. Pero luego Saúl demandó que David matase a 1000 filisteos para poder casarse con su hija. El intento de ese acto, este dicho, fue obvio. Él quería que los filisteos matasen a David, mientras que David, tal vez consumido por amor a la hija de Saúl, saliera a matar a 1000 filisteos. Pero David lo logró. Pudo casarse con la hija de Saúl, aunque no resultó tan bien como él tal vez esperaba. Ahora en capítulo 19, versículo 1, Saúl manda a sus siervos, hasta también a sus hijos, a matar a David. La Biblia dice, y habló Saúl a Jonatán su hijo y todos los criados para que matasen a David. Jonatán, en versículos 6 y 7, razonó con su papá, Saúl renegó ese mando y David fue restaurado a la presencia de Saúl. Pero luego había otra guerra. Otra vez David fue un guerrero, un gran guerrero, un héroe podríamos decir. Ahora están colaborando momentáneamente, temporalmente, trabajando juntos David y Saúl. Pero David es el guerrero, es el victorioso, es el héroe de la batalla y no es Saúl. David mató a muchos en versículo 8 y otra vez Saúl se puso celoso y otra vez en versículos 9 al 11 quería matar a David. 1 Samuel 19, 11 la Biblia dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo guardasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su esposa lo descubrió a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Así de cerca la muerte humanamente hablando. Claro, Dios estaba en control y Dios nunca dejaría que Saúl y los siervos de Saúl lo matasen porque Dios había prometido que David sería rey y esa promesa se va a cumplir sí o sí. Pero humanamente hablando, así de cerca estaba a su ejecución, podríamos decir. Horas, pocas horas de la muerte. Esa misma noche David escribió Salmo capítulo 59. Vamos a leer el capítulo entero. La Biblia dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que contra mí se levantan. Líbrame de los obradores de iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para ayudarme y mira.
Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. Esa palabra Selah, alguien me lo comentó, significa, consideremos esa realidad un momento. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca. Espadas hay en sus labios porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, oh Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las gentes. A causa de su fuerza esperaré yo en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios permitirá que yo vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder, y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean presos por su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos y dejen de ser, y sepan que Dios domina en Jacob, hasta los fines de la tierra. Selah. Vuelvan pues a la tarde, y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se saciaren, murmuren. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios de mi refugio, el Dios de mi misericordia. Oremos, Señor y Padre, gracias por su palabra. Gracias por la forma en que siempre me habla a mi vida y cambia, afecta mi vida. Pero Dios, yo no quiero ser celoso y guardar las verdades de tu palabra para mí mismo, sino quiero también poder compartirlas con otras personas quienes por seguro tal vez andan también por algunas dificultades parecidas a la de David. Todos nos hemos encontrado con personas malas, personas que nos maltratan por ningún motivo. Tal vez en este momento no se nos viene nadie a la mente, pero vendrá el día. Y Señor, cuando ese día viene, ayúdanos a responder como David. Ayúdanos a responder correctamente con la gente mala, la gente que nos maltrate. Fortalécenos, Señor. Denos la victoria por medio de tu poder. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. La lección de la semana pasada fue acerca de las amistades, la amistad piadosa y la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de tener amistades. Y al ser honesto, yo no tengo muchas amistades cercanas. Uno no necesita muchas, pero ni tengo tal vez ni una que es muy cercana, muy íntima. Pero la semana pasada justo yo tenía la oportunidad de poder pasar tiempo más bien con un pastor asistente. Casi de mi misma edad, que tiene 4 hijos, casi la misma edad de mis hijos. Estamos pasando por las mismas etapas. Yo no lo conocía y yo en mi naturaleza quiero encerrarme y no hacer nada, pero las verdades de la enseñanza se me vinieron y Dios dijo: Natán, invierte tiempo conociendo a este pastor. Tal vez nunca será un amigo íntimo porque no podemos pasar mucho tiempo juntos, pero es alguien en quien puedes confiar. Entonces Dios usó las verdades de la enseñanza de la semana pasada para afectar mi vida. Esta semana estamos hablando de personas malas. Y yo ahora, por lo menos en esta etapa de mi vida viajando aquí en los Estados Unidos, tengo la bendición de trabajar con pura gente cristiana. Entonces, de verdad, no he sido maltratado. Al contrario, he sido tratado súper bien por cada persona, cada iglesia, cada pastor con la cual nos hemos encontrado. Así que predico esta enseñanza con un grado de temor. Porque tal vez puede ser que esta semana podré encontrarme con una persona mala y Dios quiere que yo sepa cómo responder a esas personas malas. Si Dios permite, tal vez no encontraré esta semana ni la semana que viene ninguna persona mala, podríamos decir. Pero vendrá el momento y yo, tal como tú, necesito grabar las verdades, los principios que encontramos aquí en nuestro texto y en la Biblia para poder responder correctamente a las personas malas. Cuando digo persona mala, no quiero decirlo en el sentido de que todos somos personas malas, todos somos pecadores, sino quiero decir una persona que va más allá de la persona típica mala.
Una persona que realmente busca maltratarnos, busca abusar de nosotros, etc. Jesús era muy conocedor de personas así. Jesús fue acusado falsamente. Jesús fue castigado por no haber hecho nada. Fue desnudado. Fue literalmente abusado y crucificado cuando Él no hizo nada. Y creo que podríamos decir que Jesús también respondió de la misma forma. Vamos a ver cómo es que David respondió. Pero por un momento ponte en el lugar de David. Sabiendo que tú tienes la promesa de Dios, vas a ser rey, pero ahora estás huyendo como un delincuente. 1 Samuel 19 no graba lo que David estaba pensando, pero Salmo 59 graba sus pensamientos. Y en Salmo 59, él está vaciando su corazón delante de Dios. Vemos que no era muy amoroso. Varias veces menciona, destrúyelos. Trátalos mal, Señor, porque eso es lo que merecen. Pero hay una lección importante, un punto aparte aquí, de que no tenemos que controlar o pintar nuestras palabras con Dios en la oración. Podemos ser totalmente honestos con Él. Él ya conoce nuestros pensamientos. No hay que, mis pensamientos son malos. Señor, ¿cómo lo digo? No los hagas bien, Señor, por favor. No tenemos que controlar nuestros pensamientos. Podemos libremente expresarlo a Él porque Él ya conoce nuestros pensamientos. Pero quiero compartir algunas verdades acerca de cómo responder a personas malas. Otra vez, no estoy hablando de personas que nos maltratan porque nosotros les hemos maltratado a ellos. Cuando pateas a un perro, puedes anticipar que ese perro te va a morder. Si una persona te está mordiendo porque le pateaste, lo mereces. Estoy hablando de personas que nos maltratan al parecer por ningún motivo nuestro, por ninguna culpa nuestra, tal como Saúl. ¿Qué había hecho David en contra de Saúl? Nada. ¿Qué había hecho David de malo en este momento? La Biblia no graba nada. El problema es Saúl. Saúl simplemente quería maltratar a David porque quería maltratar a David. Así que, ¿cómo podemos responder a las personas malas? En primer lugar, lleva tu problema a Dios en la oración. Salmo 59 es precisamente este punto. David respondió a Saúl, no al atacar a Saúl, no a buscar a destruir a Saúl, sino a llevar su problema a Dios en la oración. Muchos cristianos, lamentablemente, en nuestras dificultades ni pensamos en la oración. Empezamos a estrategizar, empezamos a calcular cómo puedo yo vengarme, cómo puedo yo arreglar esta situación, cómo puedo yo enseñarle que Él no me va a molestar a mí, conmigo no se juega, ¿eh? Pero muchas veces ni pensamos en la oración y ese debería ser nuestra primera respuesta a las personas malas, la oración. Porque si no, vamos a responder en la carne y vamos a tratar a otros de la misma forma que ellos nos han tratado a nosotros. Nosotros vamos a hacernos iguales de malos que ellos. O tal vez les vamos a tratar bien por un momento, pero siempre buscando cómo poder meterles el cuchillo cuando menos lo esperan. No deberíamos responder así. Deberíamos llevar nuestra dificultad a Dios en la oración. Y creo que Dios está usando la aflicción de Saúl, está usando a Saúl como el afligidor, si lo digo bien, para formar el carácter de David. En el momento, David no tiene cómo responder en la carne a Saúl y tiene que depender en Dios. ¿Verdad? David no puede levantar un ejército y matar a Saúl. David no puede tomar una jabalina y matar a Saúl. David no tiene respuesta física, carnal. Entonces tiene que ir a la única respuesta que tiene, que es el refugio que podemos encontrar en Dios. Más adelante, David será rey. Y todavía tendrá quienes le maltratan. En ese momento podrá responder en la carne. Podrá responder diciendo, córtenle la cabeza y ponlo ahí en el muro para que todos vean que así trato yo con mis enemigos. Pero rara vez responde así. Y las veces que responde así no fue por una ofensa a David, sino una ofensa a otra persona. Casi siempre cuando le insultan, cuando le maltratan a David, David sigue respondiendo al llevar su dificultad a Dios en la oración. Algo que Dios le estaba enseñando en esta etapa de su vida, una enseñanza que nunca perdió, nunca se olvidó de esa verdad.
En vez de hablar a otros acerca de cómo es que una persona nos está maltratando, en vez de hablar al maltratador mismo, deberíamos primero hablar con Dios. ¿Verdad? Muchas veces cuando alguien nos mira feo, cuando nos hablan feo, cuando nos estafan en el negocio, ¿qué hacemos? Hablamos a nuestros conocidos. Hoy día lo publicamos en Facebook, ¿cierto? Y luego hablamos con nuestros amigos, o a veces somos un poco más inteligentes y regresamos y hablamos con ellos. No me gustó cómo me hablaste. Ahora, podemos tener la conversación directa con la otra persona con un espíritu de humildad. Pero muchas veces no venimos con un espíritu de humildad. Oye tú, ¿por qué me hablaste así? ¿Qué te hice yo, Todos lo hemos escuchado. A veces también hemos dicho y actuado así. Pero en vez de hablar a otras personas, deberíamos hablar con Dios. Otra vez en Salmo 55, versículo 22, la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Observa esa última frase, no dejará para siempre caído al justo. Es decir, que Dios a veces nos va a dejar caído por un momento. Dios nos va a dejar sufrir por un momento, pero no nos va a dejar ahí por siempre. Nos va a dejar ahí solo lo suficiente, lo justo para que podamos aprender lo que debemos aprender y para que podamos ser lo que debemos ser. Tenemos que llevar esa carga a Dios y tenemos que dejarla ahí. No deberíamos llevar esa carga a Dios y luego volver a llevar esa carga con nosotros. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de ti. Tal vez lo cito mal, no lo anoté. Pero echándolo, lanzándolo y dejándolo ahí, muchas veces lo llevamos a Dios en la oración y luego seguimos cargándolo. Seguimos molestos, seguimos pensando cómo puedo arreglar esto, cómo puedo vengarme de esto, cuando deberíamos llevarlo a Dios en la oración y dejarlo ahí. Así deberíamos responder, ¿verdad? Ya lo llevé a Dios, Dios es más poderoso que yo, Dios se encargará de la situación y más que eso, Él se encargará de una forma mejor que la forma en que yo podría encargarme de esa situación. Lo dejo ahí. Puedo dormir ahora en la noche. ¿Por qué? Porque no es mi problema. Lo llevé a Dios y ahora es problema de Dios. Espero que explico bien la idea. Lleva tu problema a Dios en la oración. A veces nuestro primer instinto es más común acá en los Estados Unidos que en Chile, y creo por el sistema legal, un abogado como el hermano Ignacio tal vez podría corregirme, pero acá en los Estados Unidos, si yo tengo una ofensa contra otra persona me ofendió, yo puedo demandarlo en corte y él, si puedo demostrar mi caso, él no tan solo tiene que pagarme lo que me debe por el daño que me hizo, sino también tiene que pagar mis gastos del abogado. Así que al final yo gano el dinero que merezco y no pierdo nada en pagar a un abogado. Bueno, le comento, aunque no es un momento orgulloso de mi vida, es un momento que sucedió. Mi primera casa, yo llegué de la iglesia un día y bueno, había una tempestad y yo estaba fuera todo el día y el día anterior visitando a mis padres, ayudando, sirviendo en la iglesia. Llegué muy de noche y creí que habían algunos árboles tirados porque la tempestad había tal vez cortado algunas ramas de los árboles que tenía en mi patio delantero. Y el patio, el terreno que tenemos acá en los Estados Unidos es un poco más grande que el que tenemos en Chile. En fin, dije qué raro, pero luego me di cuenta, no habían caído, sino fueron cortados. Un vecino entró y cortó arbustos que yo tenía, porque según él no era nada especial, eran salvajes, silvestres, y le molestaban a él, porque estaban en nuestra frontera, la frontera, el deslinde de mi propiedad y la propiedad de él, y él vino, aunque estaban en mi propiedad, sin duda vino y los cortó todos. Y yo, aunque para él no era nada especial, para mí eran algo especial. Yo podía salir a mi patio trasero y tener privacidad, si lo digo bien, ¿verdad? Sentirme un poco solo a pesar de que no estaba solo. Me encantaba y la sombra que ofrecían. Entonces yo al siguiente día le hablé y le dije, oye, ¿qué pasó? Y me explicó, bueno, quería ayudarte. Y le dije, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me preguntaste? ¿Verdad? En cambio llegaste a mi tierra y me hiciste daño. Oh, no lo hubieras hecho. Pero luego yo lo llevé a la corte para demandar reparaciones.
demandar que él comprara para que instalaran a otros arbustos ahí, porque yo quiero mi sombra. Ahora, yo como no soy abogado, no vine preparado con todos los documentos necesarios y aunque comprobé el caso, el juez no vio mucho valor en el daño que hizo y obligó que el otro me pagara $25. Los gastos para poder ir delante del juez eran $80. Yo salí perdiendo, haz el cálculo, ¿verdad? $55. Más la gasolina para ir y otros temas. Salí perdiendo. Pero si hubiera venido más preparado, creo que él me debiese haber pagado el precio de los arbustos y también el gasto del corte. Hablo mucho para decir, en Chile no es tan así. En Chile creo que aún si yo demuestro que él está en error y él tiene que pagarme la indemnización, él nunca va a pagar los gastos de mi abogado. Yo tengo que pagarlo yo propio. Siempre salgo perdiendo al ir a la corte. Así que espero que sean simplemente sabios y no vayan a hablar con un abogado por una ofensa menor. A veces es necesario. Pero el punto es que no hay que llevar nuestras dificultades al abogado. El abogado no tiene cuidado de ti. El abogado tiene cuidado de sí mismo. El abogado está calculando cómo es que él puede manejar tu situación, cómo es que él puede aprovecharse de tu problema para ganar más plata. No lleves tu dificultad al abogado. Él no tiene cuidado de ti. Pero 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pues Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. La Biblia dice en Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerráis. Eso suena muy bien como la gente responde a las personas que le maltratan. Codician, matan, arden de envidia, combaten, guerran, tal vez no literalmente, a veces literalmente, pero luego la última frase dice, y no tenéis, porque no pedís. David no se llenó de codicia, de envidia, de guerra, etc. David pidió. Dios, tú conoces mi dificultad, tú sabes la circunstancia, confío en ti, que tú vas a arreglar la cuenta. En versículos 4 y 5 de Salmo 59, David dijo, despierta. Simplemente quiero aclarar que Dios nunca duerme. Dios, aunque a veces nos pareciera que Dios está dormido, Dios no es ignorante de nuestras dificultades. Pero David está diciendo, oye Dios, ahora por favor. Y Dios le va a dejar esperar y esperar y esperar otro rato más. Muchos años más, si estudio bien la cronología de todo lo que sucede desde este momento hasta que David es hecho rey. David tiene que aprender, Dios no duerme, pero Dios opera a su horario, no siempre al nuestro. ¿Cómo responder a la gente mala? Primero, lleva tu problema a Dios en la oración. Segundo, deberíamos preocuparnos con el testimonio de Dios en vez de nuestros deseos. Lleva tu problema a Dios, pero preocúpate con el testimonio de Dios en vez de tus propios deseos, de tu propio egoísmo, podríamos decir. ¿Qué dice versículo 13 de Salmo 59? Acábalos con furor, acábalos y dejen de ser, y sepan que Dios domina en Jacob hasta los fines de la tierra. David no dice, mátalos Dios para que sepan que yo soy el ungido. Mátalos Dios para que sepan que yo soy tu siervo. Dice, acábalos Dios para que sepan que tú eres Dios de la tierra. David tenía una preocupación más allá de su propio bien, de su propio bienestar. Estaba preocupado por el testimonio de Dios en la nación de Israel. El rey que Dios había aprobado ahora está persiguiendo al rey que Dios ha aprobado. No es un buen testimonio para el nombre de Dios. Y es lamentable cuando dos personas quienes deberían ser hijos de Dios pelean tanto que destruyen al testimonio de Dios. Es muy lamentable. Pero sucede. Sucede incluso en las iglesias. Sucede incluso con el liderazgo de las iglesias. Y quiero decirte que si tú has observado ese tipo de conflicto en la iglesia, no pienses que es una reflexión de Dios.
Es más bien un ejemplo de lo que sucede a cualquier persona quien quita su enfoque de Dios. Iglesias han sido autodestruidas porque cada uno se preocupa por su propio bien en vez del bien de Dios. Cada uno se preocupa de lo que ellos quieren en vez de lo que Dios quiere. Y puede suceder incluso en nuestra iglesia. Pero otra vez no es una reflexión de Dios. Es más bien una reflexión de nuestro pecado cuando nos olvidamos de Dios. Si sinceramente nos preocupamos por el nombre de Dios más que el nuestro, va a cambiar la forma en que vivimos nuestras vidas. Si yo, en ese ejemplo de los arbustos, realmente me preocupara más del testimonio de Dios que el testimonio que mis deseos, no lo hubiera llevado a la corte. Tal vez hubiera hablado con él para ver si podemos arreglar algo justo, ¿verdad? De que yo pudiera, no sé, comprar los arbustos y él podría ayudarme a instalar los arbustos, no sé. No sé cuál sería la solución, o más bien, yo pudiera haber tragado mi orgullo. Lo que sucedió, sucedió, no fue gran pérdida. Y seguir adelante nomás. ¿Verdad? Yo no estaba, lamentablemente, no estaba preocupado por el testimonio de Dios. Yo estaba preocupado por lo mío. Deberíamos preocuparnos, enfocarnos. ¿Cómo, si yo hago esto, podré seguir testificándole de Cristo? Si yo hago esto, ¿podré decirle que Dios le ama? Bueno, Dios te ama, pero yo no. Chiste, no, por favor. Si soy hijo de Dios y Dios le ama, también yo debo amarlo. Tenemos que preocuparnos más con el testimonio de Dios que el nuestro. Especialmente si vamos a testificar o vamos a hacer algo representando a la iglesia. Va a haber gente que nos acusa, gente que nos ataca, gente que nos maltrata. Podremos responder con gracia si nos preocupamos más por el nombre de Dios que por el nuestro. Un ejemplo les he dado anteriormente, un predicador muy conocido hace 50 años aquí en los Estados Unidos. Tenía varios hogares para huérfanos, hogares para niños quienes no eran obedientes a sus padres, niños difíciles podríamos decir. Y el Estado, el gobierno quería controlar, más bien quería cerrar sus hogares porque no estaban conforme a todo lo que el gobierno pedía en cuanto, ¿verdad? Más bien se molestaron con el tema de que están enseñando la Biblia, de que están obligando a los niños a vivir vidas piadosas según la Biblia y que incluso, según entiendo, usaban una vara para corregir a los niños. Y un día este pastor tenía que ir a la corte para testificar en el caso y el abogado del Estado, el abogado del gobierno, le insultó de una forma a otra. Básicamente diciéndole que tú eres tonto porque crees en Dios. Dios no te va a ayudar, etc. Y el pastor se sentó ahí sin decir nada. Mantuvo su propia mente, no lo digo bien, su testimonio. Y después, alguien de un periódico le preguntó, oye, ¿por qué no te enojaste cuando te dijeron todas esas cosas? Y él dijo, no puedes matar a un perro muerto. No puedes patear más bien a un perro muerto. No me acuerdo exactamente cómo lo dijo. Pero él dijo, yo soy un perro muerto. Yo no vivo para mis deseos. Yo no vivo para mi voluntad. Yo no vivo para mi testimonio. Yo vivo para el testimonio de Dios. Y si yo dejando que él me insulte trae más honra a Dios que si yo le respondiera de la misma forma en que me habla, yo voy a cerrar la boca porque me preocupo más bien del testimonio de Dios que el mío. Lleva tu dificultad a Dios en la oración. Preocúpate del testimonio de Dios más que el tuyo. Y en versículo 9, pon tu confianza en la habilidad de Dios. David está en su casa cuando escribe esto. Pero hay soldados de Saúl esperando afuera para matarlo. ¿Tiene miedo? Tal vez. Pero depende de Dios. ¿Cómo podía confiar en Dios? Bueno, porque tenía la promesa de Dios, la promesa de que iba a ser el siguiente rey. Pase lo que pase, yo voy a ser el rey. Tú no puedes matarme. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho, yo voy a ser el siguiente rey. En versículo 9 la Biblia dice, a causa de su fuerza, esperaré yo en ti, porque Dios es mi defensa.
Versículo 10, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. David reconoce que Dios es personal, el Dios de mi misericordia. Tiene una relación personal conmigo. A mí me ha hecho misericordia y Él va delante de mí. En versículo 10 otra vez, Dios irá delante de él como cuando el dueño de un perro vicioso entra primero. No sé si has llegado a la casa de un amigo, un conocido, y hay un perro ahí ladrando. ¿Qué haces? ¿Te haces un paso para atrás? ¿Dejas que el dueño entre primero? A veces el perro se tranquiliza, a veces el dueño lo encierra para que luego puedas entrar. Pero Dios irá delante de mí. Él se va a encargar de esos perros viciosos. Cuando servimos a Dios, Él va delante de nosotros. Y cuando otras personas nos maltratan, Dios está delante. Dios se va a encargar. Versículo 10 sigue diciendo, Dios permitirá que yo vea en mis enemigos mi deseo. Versículo 11, no los mates, para que mi pueblo no se olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Dios será su escudo, dice, su defensa, su fortaleza. Versículo 13. Acábalos con furor, acábalos y dejen de ser, y sepan que Dios domina en Jacob hasta los fines de la tierra. Hasta los fines de la tierra. David reconoce que el poder o el dominio de Dios no es limitado, extiende hasta los fines de la tierra. No hay gobierno tan corrupto que Dios no puede controlar lo que sucede. No hay persona tan mala que Dios no está en control de las circunstancias. Su límite, su dominio no tiene límite. Y tenemos que tener la confianza en Dios si vamos a tratar correctamente con las personas difíciles en nuestras vidas. Pero tenemos primero que esperar en Él. Versículo 9 otra vez, esperaré yo en ti. No podemos anticipar que Dios se encargará del problema a nuestro horario. David tal vez ahí se equivocó al decir, despierta Dios, despierta. No va a responder, no va a operar a nuestro horario, pero lo hará a su horario. Nosotros, por lo tanto, tenemos que esperar. Tenemos que esperar en Él y tenemos que esperar a Él. Esperar en Él, bueno, confío en Dios, pero luego esperar a su horario. Y eso requiere confianza, requiere fe. Aunque esta dificultad tal vez es muy grande, David tendrá que esperar por muchos años más, tendrá que pasar por muchas dificultades más, hasta que un día por fin Saúl deja de molestarle cuando Dios provee para que su vida se acabe. Pon tu confianza en la habilidad de Dios, habilidad ilimitada. Pero número 4, adora a Dios de una forma pública. En versículos 16 y 17, creo que David realmente, literalmente empezó a cantar a medianoche. La palabra cantar aparece 3 veces aquí. Yo cantaré, a ti cantaré, voy a cantar, alabaré. Bueno, cantar 2 veces, alabar 1 vez, ¿verdad? Voy a cantar, voy a alabar, y muchas veces la alabanza cambia nuestro corazón, afecta nuestras emociones y luego afecta las acciones o las decisiones que tomamos. David ya había llevado su problema a Dios. Ya sabía que no tengo por qué seguir cargando esta dificultad. Se había enfocado en el testimonio de Dios y dependía de la defensa de Dios. Ahora, ¿qué más le queda hacer? Nada. Nada más que glorificar y alabar a Dios. Podría compartirle muchos ejemplos. Se me viene a la mente el libro que acabo de leer hace poco, El refugio secreto, de 2 hermanas holandesas, creo, que fueron tomadas presas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial porque ellas habían ayudado a muchos judíos a escaparse. Y estaban mal tratadas. Yo no tengo las palabras para describir el nivel de su maltrato. De las 2 hermanas, la que sobrevivió era la siempre quejándose con la voluntad de Dios. No voy a decir siempre, pero siempre le costaba ver a Dios en medio de las dificultades, mientras que la otra hermana, quien murió, nunca volvió a tener la libertad, murió por el maltrato de los nazis.
ella en cada situación decía a su hermana, pero mira, Dios es tan bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me acuerdo, llegaron al lugar más feo de todos los lugares imaginables. Tenían una cama que ni era cama, ¿verdad? Era pura madera y un espacio muy chico y tenían que compartirla con 4 mujeres y había mucho calor para los que estaban en el centro donde estaban ellas y mucho frío para los que estaban a la orilla cerca de la ventana donde habían otras mujeres y la comida era pésima y habían pulgas, era horrible. Y la hermana, no me acuerdo si la mayor o menor, no me acuerdo cuál era, pero la simple quejona un día perdió, respondió de la misma forma que yo respondería, esto es injusto, ¿dónde está Dios en todo esto? Mejor nos hubiera matado, etcétera, etcétera, quejándose tal como los israelitas en el libro de Éxodo, quejándose. Y la hermana dijo, pero hermana, acuérdate de lo que leímos esta mañana y no anoté el versículo. Dad gracias a Dios en todo. Y la quejona, si podríamos decirlo así, dijo, pero ¿cómo puedo dar gracias a Dios? Si estamos en tanto sufrimiento, si nos maltratan de tal forma, ¿cómo puedo dar gracias a Dios? Y la otra hermana dijo, bueno, yo voy a empezar. Y inclinó su rostro y oró, Dios, gracias de que a pesar de todo estamos juntos. Y la otra hermana dijo, tienes toda la razón. Gracias Dios que estamos juntos. Y luego dijo, gracias Dios. No me acuerdo qué más. Encontró motivo para darle gracias a Dios. Pero que todavía tenemos vida. Sí Dios, gracias que tenemos vida. Gracias que hay tanto sufrimiento y podemos ser testigos para ti en medio de este sufrimiento. Gracias Señor por el sufrimiento. Y luego dijo, y gracias Dios por las pulgas. Y la otra hermana dijo, ¿cómo gracias a Dios por las pulgas? ¡Estás loca! Dilo hermana, dilo, pero no puedo estar... Dios dice estar agradecidos en todo. Gracias Dios por las pulgas. Tienen que leer el libro. El libro es mucho más poderoso que mi recuento del libro. Pero meses más adelante ha pasado el tiempo, ellas ahora se han organizado para tener estudios bíblicos dentro del campamento, trabajan casi 12 horas cada día y tienen muy poco tiempo. No puedo imaginar cómo es que tenían energía, pero tenían cultos religiosos, podríamos decir, con otras mujeres, leían la Biblia a voz baja, cantaban a voz baja para que los guardias no se dieran cuenta, pero siempre estaban perplejos porque es que los guardias nunca entran. Si siempre están vigilando, siempre están cuidando, siempre están, ¿verdad?, invadiendo nuestro espacio, ¿por qué no entran a este lugar donde dormimos? Y un día se dieron cuenta, es por las pulgas. Y la hermana dijo, ve hermana, te dije, gracias Dios por las pulgas, porque si no fuera por las pulgas, ni tendríamos este pequeño momento para adorar a Dios. Digo todo eso porque muchas veces la adoración a Dios cambia nuestra forma de pensar. David sabía que esto estaba fuera de su control. Un dicho favorito, no me acuerdo quién lo dijo, lo que está fuera de mi control está dentro del control de Dios. Yo debo preocuparme por las decisiones que yo tomo, porque eso es lo que yo estoy en control de las decisiones que yo tomo. Pero las decisiones que yo no tomo, no puedo preocuparme por eso. Pero si no está bajo mi control, está bajo el control de Dios. Y David sabía, yo he hecho todo lo que puedo hacer. Pero gloria a Dios, Él está en el trono. Gloria a Dios, Él está en control. Y gloria a Dios, pase lo que pase. Si yo tengo que sufrir, tengo que sufrir. Pero pase lo que pase, Él está en control. ¿Sabe? Yo cantaré de tu poder. Y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios,
de mi refugio, el Dios de mi misericordia. Si aprendiéramos a cantar en medio de nuestras dificultades, cambiaría nuestra perspectiva de las dificultades. La diferencia entre David y Saúl aquí es que David podía encargar sus temas al Señor y depender de Dios. Saúl, en cambio, tenía que tener todo en su propio control. Quería tenerlo todo en su mano, hecho a su horario, etc. Él decidió, voy a vivir mi vida de mi forma, y David decidió, voy a vivir la vida que Dios me ha dado de la forma que Dios quiere que la viva. ¿Cómo respondió David a las personas difíciles? Sabiendo que todo está en las manos de Dios, pudo responder con gracia, con sabiduría y con alabanza a Dios. Nunca deberíamos responder con palabras feas, actos malos, etc. Romanos 12, 19. La Biblia dice, amados, no os venguéis de vosotros mismos. Si tú estás pasando por dificultades y esas dificultades tienen cara humana, si quieres oponerte, responder a las personas quienes te están maltratando, graba bien este versículo, ponlo en tu celular, empiece a memorizarlo, etc. No, hermanos, amados, no os venguéis de vosotros mismos. Perdón, no os venguéis vosotros mismos. Antes dad lugar a la ira. ¿Qué lugar debería dar a la ira? Debería poner a la ira en su lugar correcto, en el basurero, ¿verdad? Debería dar la ira en su lugar correcto. Dios, tú conoces mis emociones, las voy a entregar a ti para que tú te encargues de esta situación. Dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él arreglará la cuenta. Confía en Él. Otra forma de resumir estos puntos, si quieres recordarlos con la misma letra, comunica el problema a Dios. Concéntrate en el testimonio de Dios. Confía en el poder de Dios. Y confesa que Dios es tu Dios. Podemos mantener un testimonio limpio, puro, tal como lo hizo David, pero solo si vamos a aprender, grabar, ejercitar estas verdades. Señor, ayúdanos. Tú conoces nuestras debilidades mejor que nosotros mismos. Ayúdanos a responder correctamente a las personas que nos maltraten. Señor, que tal vez en nosotros vean tu amor. Y en nuestra forma de actuar tal vez vean el Evangelio. La solución a nuestras dificultades no se encuentra en cambiar a las personas quienes nos maltratan. Se encuentra, Señor, en que tú nos cambies a nosotros para darnos la paciencia, la fe, la humildad y la gracia para responder correctamente. Cámbianos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Terminemos, por favor, con un último himno, el 72. Himno número 72. Si voy a confiar en Dios y en su horario, voy a tener que decirle, Señor, haz lo que quieras de mí. Yo no soy nadie importante, yo no estoy en control, pero tú sí. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser. Complace siempre
resumen de las verdades. Dueño absoluto, sé de mi ser. ¿Por qué? Porque mi deseo es que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Estoy grabando el jueves, antes del domingo que me están escuchando, el jueves 14 creo que estamos, 15, el jueves 15. Así que no sé si pudimos tener el estudio del viernes o no. Sé que por mi parte mi internet es muy inestable acá, así que yo no podré enseñar por lo menos, o no pude enseñar por lo menos, y hasta ahora nadie más se ha ofrecido, así que poco probable que lo hayamos podido tener. El viernes que viene yo tampoco podré estar, o sea, lo más probable es que no podré estar. Vamos a estar visitando a mi tía. Mi tío falleció hace, no sé, 3, 4, tal vez ya han sido más que eso, 5 o 6 meses, y la dejó viuda, pese a que ni tiene 50 años, ¿no? Por ahí ha de tener unos 50 años. Entonces ella pidió algún consejo en navegar sus finanzas y planificar los últimos años que le quedan de vida. Vamos a estar con ella, vamos a hablar el sábado con alguien en el banco para ver qué podemos hacer para ayudarla. Pero el viernes en la noche vamos a poder comer con los primos, y lo más probable es que no podré estar en el estudio. El viernes subsiguiente estaré con mi cuñado, con el hermano de Christine. No sé cómo es el internet ahí, veremos. Y después de eso estaré con mi mamá en la casa de mi mamá por uno o dos días, pero el viernes por lo menos podré estar para el estudio. Así que estamos hablando ya en agosto, el primer viernes en agosto si no me equivoco. Podremos tener el estudio, pero ahí estaremos en contacto por el grupo WhatsApp para los miembros de la iglesia. Si alguien más quiere participar, por favor escríbeme y podremos involucrarle en eso. Sigamos orando los unos por los otros. Mis hijas han tenido algunas dificultades médicas. Raquel tenía fiebre el lunes, no tenía fiebre martes, tenía fiebre miércoles. Hoy hasta ahora no ha tenido fiebre, pero la llevamos al médico para hacerle un test COVID para ver si eso podría ser, porque bueno, hay que eliminar esa posibilidad por lo menos. Y luego Anita la semana pasada cerró la puerta de un baño en su dedo. No es la primera vez, no, tampoco será la última vez, pero esta vez se infló mucho, se hinchó. Entonces la llevamos también al médico, hicieron X-rayo, nada está roto, todo debería estar bien, aunque se ve feo, aunque se ve peligroso. La doctora dijo, dele tiempo nomás, va a perder la uña del dedo, pero en un mes debería reponerse la uña, y por mientras cuando se cae la uña vamos a asegurarnos de que esté limpia y para prevenir una infección. Pero a pesar de eso estamos bien. Yo, cuando me están escuchando, estaré en Maryland en vez de Michigan, un viaje de 9 horas. Lo hice solo, o la idea es que yo lo haga solo para que la familia no tenga que viajar. Este domingo el plan era estar en Canadá, pero las fronteras de Canadá siguen cerradas. Entonces cambiamos algunas cosas para visitar a otra iglesia, y la fecha que teníamos para visitar a esa otra iglesia, ahí es donde vamos a estar en Canadá. Así que Dios sigue dirigiendo nuestros pasos. Casi estamos a la mitad de nuestro tiempo en los Estados Unidos. Como una semana más estaremos a la mitad. Así que estamos acercándonos cada día más a poder volver a estar en Chile, estar con ustedes. De verdad, yo regresaría mañana si pudiera. Pero tenemos algunas cosas que cumplir acá antes, y nos vemos en noviembre. Hasta entonces, si puedo ayudarles, ya saben, estamos al alcance del celular. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de 2 filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir: Dios, tienes toda la razón.
yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir: Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.